Hola, bona nit a tots. Es un placer, bueno, voy a hablar en castellà per Almudena, ¿va? Es un placer, Almudena, tenerte aquí. Hoy vamos a presentar tu libro, Ciencias de la Gastronomía, Teoría y Método. Nos acompaña Josep Bernabeu, que és el director de Gasterra, que vam iniciar una col·laboració el mes passat, que espero que siga fructífera, encantada de tindre't aquí i continuar. I avui ens acompanya Almudena Villegas, que és... Perdona, que m'he canviat. Es un placer tenerte aquí, es todo un lujo tener a alguien con tu larga trayectoria y experiencia que te ha reportado un montón de premios, entre ellos el Premio Nacional de Investigación Gastronómica y otros que he buscado, que he cotilleado, que ahora me imagino que Josep... Ahora nadie puede ocultarse de nada, ¿verdad? No, ahora ya nada. Y nada, simplemente daros las gracias por vuestra asistencia. Felicitarte, Almudena, y muchas gracias, Josep, que te doy la palabra. Muchas gracias. Utilizaré también el castellano en referencia a nuestra invitada de hoy, pero sí que voy a agradecerte de veritat a Llúcia, a l'Ajuntament, el que nos permitieron iniciar este proyecto de leer en clave gastronómica. Llegir en clave gastronómica es la segunda presentación que hacemos y esperamos que sea un largo recorrido de presentaciones de libros que, como indica el nombre, tienen que ver con el ámbito de la gastronomía. La verdad es que presentaba a Almudena, a la que tengo la suerte de conocer hace muchos años. Hace algún tiempo, ¿verdad? Hace un tiempo, recuerdo que tuvimos la suerte de poder contar con ella en el primer año del máster de nutrición de la Universidad de Alicante, en una asignatura que en aquel momento era un poco pionera, ¿no? Porque le llamamos Avances en Restauración Colectiva, pero muy enfocada a lo que era la gastronomía saludable, etc. Y la verdad es que fue un disfrute y muchos de los alumnos que participaron y tuvieron la suerte de asistir a su seminario todavía lo recuerdan. Ella es escritora, es doctora en Historia por la Universidad de Córdoba, donde actualmente es profesora asociada, y en su faceta de historiadora hay que destacar sin duda sus trabajos de historia de la alimentación. Tengo que decir que también ha cursado estudios de especialización en nutrición, lo cual explica buena parte de su trayectoria, es decir, conoce muy bien el mundo de la alimentación, nutrición, cocina, gastronomía. También, junto a sus actividades docentes e investigadora, quiero destacar sus actividades de consultoría y asesoría en temas de gastronomía, lo cual también le da lo que yo llamo haber estado en la trinchera de aquello sobre lo que al final acaba reflexionando. Es miembro de número de la Real Academia Andaluza de Gastronomía, de la Red de Excelencia de Investigadores del Instituto Europeo de Historia de la Alimentación de Tours, y en 2002 fue galardonada con el Premio Nacional de Investigación en Gastronomía y en 2008 recibió el Premio Nacional de Gastronomía a la mejor publicación precisamente por este trabajo, Saber del Sabor, Manual de Cultura Gastronómica, que ha sido, continúa siendo, y estoy seguro que será todo un referente para cualquiera que se quiera acercar al ámbito de la gastronomía, como ahora lo explicaré, desde esa visión holística que ella le sabe dar. Este libro también fue galardonado con el Gourmand World Cookbook en la categoría de Mejor Libro de Historia de la Gastronomía en España, y que repitió en 2015, en este caso a una colección de libros de cocina editados por Ideas Propias. Y en 2016 volvió a ser distinguida con el Premio Nacional de Gastronomía a la mejor publicación, en este caso por un texto que yo le recomiendo, una novela histórica preciosa, pero también con mucha erudición y con mucha consistencia, que se titula Triclinium Apitio, el precio de la ambición en Roma, con el que pueden disfrutar aprendiendo además. Una aventura. Que se puede disfrutar aprendiendo, ¿no? Es editora de la Revista Española de Cultura Gastronómica, ha impulsado muchas iniciativas. Estos 2 días que hemos compartido
cena, presentación del libro, comida. Hablábamos de una iniciativa muy interesante que ella impulsó en Córdoba, que son los simposios sobre el salmorejo cordobés, donde el rigor del análisis científico, cultural, económico, social, con el disfrute de un plato tradicional de estas características, pues nos ha parecido excelente. Tanto es así que nos hemos atrevido a pedirle un poco su asesoramiento y feedback para un proyecto que, en fin, yo creo que lo podemos anunciar, que nos gustaría poner en marcha junto con Denia, junto con la Ciudad Creativa de la Gastronomía, donde teníamos ya previsto en esas actividades conjuntas una jornada dedicada a la recuperación de nuestro patrimonio culinario y gastronómico. Y qué mejor que empezar con las amb les coques y el mincho, ¿no? Creo que el ejemplo de salmorejo pues puede ser un buen modelo, ¿no? No les voy a relatar todas las publicaciones de Almudena, destacaré, como no, este manual de cultura gastronómica, la última novela, pero es verdad que también tiene algunos textos que son muy interesantes. Por ejemplo, a mí también me gustó mucho, y los estudiantes del grado de gastronomía lo leyeron, lo trabajamos en clase, Grandes Maestros de la Historia de la Gastronomía, es un texto también de una divulgación con mucho rigor, pero donde también puedes disfrutar al mismo tiempo que aprendes. También muy interesante el texto Inspiración Gastronómica, Historia y Productos y Recetas, publicado por esta editorial de Ideas Propias que les decía. Y, como no, la novela histórica a la que he hecho referencia, y el libro que hoy tenemos la suerte de presentar, Ciencias de la Gastronomía, Teoría y Método. Bien, he de decir que no es fácil el reto que se impuso la profesora Villegas con este ensayo epistemológico que hoy tenemos la suerte de presentar en Denia. Como ahora intentaré explicar, la autora en realidad lo que hace es proponernos un completo plan de trabajo para repensar el campo de conocimiento de la gastronomía. La propuesta que ella desarrolla en este ensayo contaba con el interesante antecedente de su discurso de ingreso como miembro correspondiente de la Real Academia de Gastronomía, de número, de la Real Academia de Gastronomía, que versó precisamente sobre oficio y método de la gastronomía. Hay que señalar en cualquier caso que nos podemos felicitar por el resultado y que estamos ante un ensayo que, como ya pasó con su discurso, se va a convertir en un referente obligado para los estudios de la gastronomía, como nos propone en su libro, más bien, de las ciencias de la gastronomía. Bien, ¿cuál es la propuesta concreta de la profesora Villegas? Intentaré compartir con todas y con todos ustedes las ideas y consideraciones que me han resultado más interesantes, pero también algunas reflexiones que me ha suscitado la lectura del ensayo. El subtítulo que acompaña el capítulo introductorio, Una nueva gastronomía, es ya toda una declaración de intenciones. ¿Cómo justifica la autora la necesidad de construir esta nueva gastronomía? Pues bien, como nos recuerdan las páginas introductorias, vivimos una especie de burbuja gastronómica en la que se generan gran cantidad de iniciativas, muchas de ellas válidas, pero que se desarrollan de manera descoordinada. De ahí la importancia, como ella nos propone, de intentar ordenar, sistematizar y estructurar el conocimiento en torno a la gastronomía. Para la profesora Villegas, la nueva gastronomía tiene que ir mucho más allá de lo culinario. Como explica ella misma, la cocina es un pilar fundamental de la gastronomía, pero no la gastronomía en su conjunto, y por esta razón nos propone que reflexionemos al respecto. Y lo hace además de manera muy inteligente a través del ejemplo de la alta cocina, al recordarnos cómo ésta se está viendo obligada a transitar por el conocimiento del territorio, por el análisis de los productos y por el buen desarrollo de las técnicas. En palabras de la autora, muchos cocineros y cocineras
participan del proceso de creación de la nueva gastronomía, explorando productos, extrayendo posibilidades nuevas a comidas bien conocidas y versionando la gastronomía tradicional. Son cocineros y cocineras que han salido de sus cocinas y han buscado la colaboración de equipos científicos o del mundo de la ciencia y de la técnica, intentando encontrar un conocimiento que les faltaba o que intuían pero desconocían, participando en definitiva de la metamorfosis que está experimentando la gastronomía. Una metamorfosis que lo explica ella en su libro, pero que esta mañana lo recordábamos en los diálogos de cocina que se celebraron en marzo en el Basque Culinary Center de San Sebastián. El propio Duriz señalaba precisamente cómo estamos ante una nueva gastronomía que no tiene nada que ver con la que hasta ahora de alguna manera teníamos como consensuar, ¿no? Participando, por tanto, de esta metamorfosis, pero claro, se trata de un cambio, y aquí está, yo creo, la fortaleza y el interés de la aportación de la profesora Villegas. Se trata de un cambio que requiere de una metodología y un desarrollo epistemológico como el que nos propone la autora a lo largo de los 6 capítulos que conforman el ensayo. Con el primero de los apartados, titulado Gastronomía y Cultura, al mismo tiempo que intenta responder a 2 cuestiones relevantes, como son ¿de qué modo puede relacionarse cultura y gastronomía? O ¿cómo llega la gastronomía a formar parte de la cultura?, nos avanza una serie de supuestos conceptuales que resultarán claves para argumentar el programa epistemológico que nos ofrece en los capítulos sucesivos, tal como ocurre con los conceptos de ecosistema alimentario, resumido en la ecuación tierra y alimento, y sistema alimentario, resumido en el polinomio tierra, alimento y cultura. Con la perspectiva y la mirada que le ofrece la historia de la alimentación, la profesora Villegas desarrolla ambos conceptos a partir de la premisa de considerar que solo tras superar la necesidad primaria, la alimentación como expresión del conocimiento adquirido se convierte en cultura y entra a formar parte de la cultura material y del legado social del conocimiento. Tal como ocurrió cuando la cocina y la técnica hicieron su aparición en el cultivo, en la producción, preparación y presentación de los alimentos, o cuando fuimos capaces de desplegar la genial invención del universo culinario, asociando el placer y la belleza estética de la alimentación y creando con ello la gastronomía. Fue precisamente en un momento histórico de auge y desarrollo de la cocina y la gastronomía, los años finales del siglo XVIII y primeras décadas del siglo XIX, cuando gastrónomos de la talla de Jean-Antoine Brillat-Savarin, y así lo subraya la autora, plantean la necesidad de ir más allá de los placeres de la buena mesa y proponen, a través del concurso de otras ciencias, abordar aspectos gastronómicos que trascienden lo culinario, tal como hizo el gastrónomo francés en su célebre Fisiología del gusto. La mención del antecedente de Brillat-Savarin sirve de prólogo al segundo de los capítulos, el titulado Las ciencias gastronómicas como campo científico. Un apartado que le permite a la profesora Villegas razonar su apuesta por la denominación ciencias gastronómicas. A partir de la definición que hace la Real Academia de Gastronomía del término gastronomía, entendida como el conjunto de conocimientos, artes y artesanías relacionados con los distintos aspectos de la alimentación, la autora profundiza en el abordaje interdisciplinar que requiere su análisis. Solo con la participación de diversos campos de conocimiento podemos llegar a entender cómo se ha desarrollado el concepto de gastronomía, así como los retos que tiene que afrontar en la actualidad. De ahí la importancia de hablar de ciencias gastronómicas, al tratarse de un campo de conocimiento que requiere de la participación de disciplinas que provienen tanto de las ciencias sociales y humanas como de las ciencias experimentales, biomédicas y de la salud.
una interdisciplinaridad necesaria, pero que, como bien indica la autora, no debe conducir a la mezcolanza de conceptos, hechos y fuentes, por más que esa multidisciplinariedad sea la esencia del conocimiento sobre el hecho gastronómico y resulte clave para su análisis. De ahí la importancia de acotar los campos, delimitar los objetivos, seleccionar en definitiva la perspectiva disciplinar que guiará la investigación o la reflexión conceptual y que además tendrá que servirse de otras ciencias como auxiliares de la crítica. Se trata, por tanto, de avanzar en la construcción de una teoría de la gastronomía en criterio que nos ayude a entender, por ejemplo, cómo, por qué, de qué manera y en qué medida se dan cierto tipo de hechos gastronómicos y tendencias, como está ocurriendo en la actualidad. Una vez justificada la condición de campo científico que cabe otorgar a las ciencias gastronómicas, el tercero de los capítulos se ocupa del método que debe guiar el encaje de las mismas en el amplio campo de conocimiento que encierra el universo gastronómico. Se trata de un reto que, en opinión de la autora, precisa ser abordado con urgencia. Tengo que decir que no es solo la opinión de ella. Hay varios foros que últimamente se han manifestado en la misma dirección, como luego recordaré. Como ella afirma, los planes de estudios superiores en este campo, los nuevos grados de gastronomía que hemos empezado a impartir en las diferentes universidades españolas, el que se impartió en la Universidad de Alicante, en parte impartido aquí en Denia, adolecen de un criterio metodológico común, lo que hace que cree confusión evidente entre los alumnos, ya que bajo idénticas denominaciones se ofrecen estudios de contenidos, objetivos y calidad diversos. Quizás ha llegado un momento, lo comentábamos esta mañana con el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, quizás digo, ha llegado un momento de elaborar el libro blanco de los grados de gastronomía y artes culinarias. Sin duda, ensayos como el que hoy estamos presentando pueden resultar de gran utilidad y, bueno, hablábamos esta mañana, el decano no se acababa de decidir, habrá que animarle a que sea quizás Denia, Alicante, quien lidere esta iniciativa. Alrededor del alimento, sin duda el objetivo central de las ciencias gastronómicas, como veremos a continuación al explicar los capítulos centrales del ensayo, se generan una gran cantidad de interacciones, ya que son productos con un desarrollo orgánico, biológico, pero también hay técnicas humanas e incluso objetos vinculados con su producción, desarrollo y transformación, sin olvidar los comportamientos alimentarios. De ahí la importancia de repensar la heurística, de construir un discurso, el de las ciencias gastronómicas, donde fluya, y esto me parece fundamental, donde fluya con naturalidad el diálogo entre las diferentes disciplinas. Como explica la autora, el docente de las ciencias gastronómicas debe conocer la materia desde el punto de vista teórico y experimental, dominar las herramientas metodológicas adecuadas, tomando en consideración las ciencias auxiliares y la propia materia de conocimiento. Para hacer realidad dichos objetivos y poder fundamentar teóricamente la disciplina, la profesora Villegas desarrolla el cuarto de los capítulos titulado Didáctica de las ciencias gastronómicas. Además de insistir en la necesidad de avanzar en la creación de un nuevo lenguaje, de un auténtico lenguaje de especialidad, de una terminología específica que ayude a describir de manera precisa, concisa e inequívoca los conceptos, las técnicas, los métodos y las ideas propias de las ciencias gastronómicas, en este momento tenemos serias dificultades para hablar desde los diferentes campos disciplinares con un mismo lenguaje. Pues bien, haciendo uso de su condición de historiadora, realiza un interesante ejercicio en este capítulo de lo que venimos denominando historia del tiempo presente o los usos del pasado. Y la autora nos recuerda cómo, más allá de la historia de la alimentación o la historia culinaria, es necesario examinar su carácter secuencial, así como la periodización, y de qué manera se han imbricado en ella los diferentes acontecimientos. Se trata de estructurar la relación de las ciencias gastronómicas
con las sociedades históricas y las circunstancias que la definen, tal como ocurre con los cambios tan vertiginosos que están ocurriendo en la actualidad en el campo de la gastronomía. No olvidemos, como afirma la profesora Villegas, que comer no es solamente llevarse a los alimentos a la boca y tragarlos, es una forma de manifestarse en sociedad, que para que se desarrolle un sistema alimentario es necesaria una cultura material, unas prácticas alimentarias que suelen relacionarse desde la diversidad y la complementariedad. En realidad, el abordaje de los sistemas alimentarios que han delimitado y delimitan el devenir del saber culinario y gastronómico debería partir de la complejidad de las relaciones que se establecen entre los tres elementos que configuran el triángulo alimentario que de forma muy didáctica describe la autora: el individuo, el alimento y el entorno, y que están detrás de la construcción de las identidades culinarias y las tradiciones. El ser humano no puede ser considerado únicamente como un destinatario del alimento. Por el contrario, es capaz de ejercer una acción directa sobre el mismo, eligiéndolo, combinándolo, modificándolo y consumiéndolo o no. Otro tanto ocurre con el alimento, definido como posible, ya que su elección puede estar limitada por unas posibilidades que a su vez se encuentran determinadas por contextos ecológicos, históricos y geográficos, y por todo un conjunto de factores productivos, económicos, sociales, culturales, religiosos o políticos que influyen en el sistema alimentario. De ahí la importancia, como explica la profesora Villegas, de tomar en consideración la condición de fenómeno dinámico que cabe otorgar a la alimentación y la dificultad que existe para hacer compatibles el dinamismo y la transformación de las dinámicas históricas, incluidas un concepto muy interesante que ella maneja en su texto, que es el de las revoluciones alimentarias, y la dificultad que esto tiene para compaginarlo con la permanencia de los patrimonios alimentarios y por tanto culinarios y gastronómicos. De hecho, ahora mismo vivimos una revolución alimentaria que pone en jaque todo nuestro patrimonio culinario y gastronómico. Es en dicho contexto donde toma sentido la propuesta de análisis de las ciencias gastronómicas que realiza la autora en el sexto de los capítulos, el titulado Objeto técnico y reglas de análisis. El alimento se convierte en el origen y consecuencia de las ciencias gastronómicas en su objeto técnico, pero como bien indica la profesora Villegas, este último no representa nada si no lo consideramos en su entorno, en relación con el ser humano, con los procesos civilizadores y las actividades vinculadas, y lo tratamos y analizamos de forma circular desde los campos científicos que conforman las ciencias gastronómicas. Dicho de otro modo, partir del objeto técnico, el alimento, para tomar en consideración su vinculación con el territorio y el entorno sociocultural, analizar la relación entre el alimento y el ser humano y ajustar el conocimiento al momento histórico y las circunstancias en que se produce. Es aquí donde toma fuerza el concepto de sistema alimentario desarrollado por la autora en los capítulos previos. A partir de la fórmula alimentación más cultura, a través del sistema alimentario, encontramos el hilo conductor de la alimentación. El ser humano establece una relación con el medio ambiente a través de su modo de alimentarse. El territorio, con su producción agrícola, con los ecosistemas naturales y sus posibilidades, permite alcanzar formas concretas de alimentarse. Cuando el ser humano elige un entorno de posibilidades limitadas por el propio medio, se suele realizar una única selección. Solo cuando no existen dichas limitaciones, existe la opción de la selección individual y personal, mediatizada, eso sí, por factores culturales, económicos, políticos, sociales, religiosos, económicos, tecnológicos y personales, que forman parte de lo que la profesora Villegas denomina coyunturas modelo o modelos diferentes de manifestarse la cultura a través del alimento en su condición de objeto técnico. Tal como ocurrió con la cocina de la Roma imperial, la cocina otomana, la cocina cortesana francesa, la cocina de las grandes cortes europeas antes de la Primera Guerra Mundial, etc. Periodos, todos ellos, de apogeo gastronómico, pero también de expresión de un poder que se manifiesta en las o a través de las mesas.
Son muy sugerentes las reflexiones que realiza la autora sobre el tiempo de espléndida gastronomía que parece que nos ha tocado vivir, diferente a muchas de las coyunturas modelo que acabo de mencionar, ya que en torno al hecho gastronómico en la actualidad se desarrollan muchas actividades, desde la importancia que ha adquirido la formación en el ámbito de la gastronomía, a la trascendencia que han adquirido y están adquiriendo las actividades de I+D+I, o a los macronegocios con los que se comercia con idénticas comidas a lo largo de todo el mundo. Vivimos un momento en el que el hecho alimentario tiene una gran relevancia social y mediática, pero, y creo que esta también es una idea muy interesante que aporta la autora, esa extraordinaria divulgación, en su opinión, ha provocado un fenómeno de vulgarización de la gastronomía, llevándola con demasiada frecuencia al terreno único de la degustación. Podemos seleccionar estilos de alimentarnos, frugalidad o exceso, comida casera o prefabricada, o como bien matiza ella, elegir entre el esfuerzo o la comodidad, platos saludables o comida basura, al mismo tiempo que ha adquirido gran protagonismo un fenómeno que no es nuevo, que era el de la cocina fusión, históricamente expresión de intercambio de conocimiento en el campo culinario, debido a actividades como por ejemplo el comercio, las conquistas de los territorios y un largo etcétera de factores, pero que en el periodo actual esta cocina fusión está condicionada por la complejidad que preside la interconexión a nivel mundial. El ensayo se completa con un último capítulo donde, bajo el título de Herramientas y técnicas del investigador, además de destacar la importancia de las fuentes o el énfasis que se debe poner en la crítica, o si queremos, en el pensamiento crítico que tiene que presidir todo razonamiento científico, la autora subraya el valor de la síntesis como uno de los ejes más destacados en la construcción del corpus teórico de las ciencias gastronómicas. En el apartado de las técnicas vuelve a reivindicar la particularidad del campo de conocimiento de las ciencias gastronómicas y su condición de escenario idóneo para hacer realidad la confluencia de las herramientas y las técnicas que aportan tanto las ciencias empíricas como las ciencias no empíricas y que se convierten en fuente de conocimiento para las ciencias gastronómicas, bien como materias específicas de las mismas, bien como materias autónomas, pero que resultan de gran utilidad para avanzar en su desarrollo epistemológico. Se trata de un conjunto de materias, las que configuran el campo de estudio de las ciencias gastronómicas, que la profesora Villegas propone agrupar en 4 bloques: el natural, el tecnológico, el social y el artístico, y que deben ser abordadas teniendo en cuenta una nueva concepción del ritmo y el tiempo gastronómico. En realidad, como indica la autora, las ciencias gastronómicas carecen de estructura previa y por ello hay que encontrarla o crearla, por medio de la definición de los objetivos, la aplicación del método y el uso de herramientas que permitan analizar las diferentes realidades de la alimentación en cualquiera de las parcelas de las ciencias gastronómicas. Y concluye: si ejercitamos el oficio, si disponemos de una ciencia, podremos tratar a las ciencias gastronómicas como una disciplina científica, ya que la ciencia se caracteriza, en última instancia, por la construcción de teorías. La profesora Villegas finaliza su ensayo manifestando su confianza en que el mismo sea una herramienta práctica para el investigador, para el docente y para quienes se interesen por las ciencias gastronómicas. Sin duda lo es. Se trata de un trabajo que era necesario, que resulta oportuno y que aporta esa mirada holística que ofrece su formación de historiadora, mostrando al mismo tiempo un conocimiento actual y crítico de los grandes retos que tiene que afrontar el ámbito de la gastronomía y las artes culinarias. La actualidad y la oportunidad del ensayo viene reforzada por la demanda de reformulación de la gastronomía que se está solicitando desde otros foros, tal como ha ocurrido con el Science and Cooking World Congress, que tuvo lugar en Barcelona en marzo de este año y donde en un manifiesto final titulado The Scientific Gastronomy Barcelona 2019 se reivindicaba la gastronomía científica, considerada una disciplina nueva e independiente con sus propios paradigmas y que se relaciona
con otras ciencias de manera constructiva. Y concluyo retomando algunas de las consideraciones que realiza la profesora Villegas en el apartado de conclusiones del ensayo, cuando afirma que más allá de la gourmandise, o del uso de la cocina espectáculo, están pasando muchas cosas actualmente. Si conseguimos, dice, aislarnos del ruido mediático, podremos centrar el objetivo y podremos visualizar el trabajo que se está realizando en el ámbito de las ciencias gastronómicas. La cuestión es que nos encontramos en un momento clave para interpretar bien y decididamente todo esto con el fin de que nos resulte de la máxima utilidad. Ese es sin duda el reto, pero también la oportunidad que tenemos para consolidar un campo de conocimiento científico de tanta trascendencia e importancia como el que representa la gastronomía. Muchas gracias Almudena por este magnífico. Bien, bona vesprada. Estic encantada de estar novament en esta magnífica terra. El profesor Bernabeu conoce muy bien el libro, así que primero quería darle las gracias a la directora de la biblioteca, Yusia, y a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Hablemos de gastronomía. Más allá de la propuesta académica que se hace en el libro, y que lo que refleja es mi propia posición y mi experiencia personal. Hace un poquito hablábamos de lo importante que es el aspecto humano en relación con la gastronomía. Y ya hablaremos de él un pelín más adelante. La gastronomía ha vivido un Big Bang, ha estallado en los últimos años. Estaremos de acuerdo todos. Hace 20 años no se hablaba de gastronomía, más allá de alguien que comía muy bien, que comía caro, que comía especial y diferente, de esa gourmandise de la que hablábamos, de esa cosa especial. Hoy la gastronomía está al cabo de la calle. Vemos a los chefs, que es una palabra que no me gusta, por cierto, que además me gusta la palabra cocinero y me gusta la palabra cocinera, pues las tenemos en nuestra lengua y son el ejemplo de una dignísima ocupación. Entonces vemos a todos estos cocineros en unas cocinas con mucho estrés, con una cierta agresividad, o por otro lado con un glamour y algo, bueno, que ninguno de los dos extremos tienen que ver con la cocina auténtica, con lo que además importa. Entonces esta reflexión sobre la burbuja que estamos viviendo, sobre la realidad que es la cocina, la pura cocina, la gastronomía, que tiene que ver, ¿me oyen bien? ¿Sí? Que tiene que ver con nuestra salud, que al final comemos todos los días varias veces, que tiene que ver también con la tradición, con la pérdida del recetario antiguo que se nos va quedando, se nos va perdiendo porque nos quedamos sin gente más joven que la transmita y que la practique. Es decir, al final la gastronomía no está en el aire, es que está en nuestro plato todos los días. Cada plato que comemos nos forma y da forma a nuestras moléculas tal como somos. Es decir, el pescado que vayamos a tomar esta noche, el bocadillo de jamón que vayamos a tomar por la tarde para merendar, todo eso en calidad, en variedad, en sabor también, ¿por qué no? Bueno, pues va a formar parte de nosotros, así que deberíamos pensar muy bien qué es lo que comemos. Luego hay algo que es paralelo a este libro y que en todo mi trabajo siempre hablo de ello, que es la importancia de no perder el hábito de cocinar. Porque realmente estamos de alguna forma un poco manipulados pues por las tendencias que nos dan las cosas muy fáciles. Es decir, ese poquito de esfuerzo del que hablaba el profesor Bernabeu Mestre, pues es necesario, pero ese esfuerzo nos va a dar una rentabilidad importante
en salud, nos va a dar una rentabilidad importante en disfrute de la cocina, de decir, oye, el plato, ese plato que me gusta tanto, esos, no sé, esos canelones rellenos que no hago y que son tan fáciles, tan baratos además. Es decir, nos va a aportar mucha rentabilidad el cocinar todos los días o el exigir que en los restaurantes a los que vamos cocinen y no nos hagan cocina de quinta gama, es decir, platos preparados que se congelan o se fríen y se consumen, ¿no? De ahí la importancia de esa vinculación humana, de esa comensalidad también, es decir, somos mediterráneos. Hemos sido nuestra dieta, la dieta mediterránea es la dieta de un pueblo que es el ejemplo del mundo. Y sin embargo, a nosotros mismos se nos está olvidando lo importante que es hablar, lo importante que es comunicarnos, lo importante que es disfrutar de una comida sin pensar en el tiempo, ¿no? Sin el estrés. La primera vez que estuve en una muy importante escuela de cocina en Nueva York, que no le voy a decir el nombre porque voy a criticar una cosa, entonces vamos a hacer el paréntesis, me llamó muchísimo la atención el que sobre todas las puertas y en muchos sitios de las distintas salas donde los chicos estaban trabajando había relojes contando los minutos al revés a ver cuánto tardaban. Entonces, el que entra en una cocina así, donde hay mucha gente joven trabajando y se encuentra con esa prisa y ese contar los segundos, aquello de verdad me impactó. Y entonces pensé, qué maravilla tenemos en casa y no sé si nos lo terminamos de creer. Yo me lo creo. Yo creo que tenemos una de las mejores dietas, una de las mejores formas de vida, uno de los mejores estilos de vida, que la comunicación en nuestra tierra mediterránea es fluida, es fácil y que tenemos que seguir trabajando para que sea así. Y eso se hace persona a persona, eso se hace también libro a libro, porque yo me dedico a esto en parte, ¿no? A escribir estos libros que uno escribe para sí mismo, pero el último día antes de mandarlos a la editorial, ese es el último día que son del autor. Este Triclinium, que es la vida de Apicio, que fue un personaje que es una vida real, además, estas biografías, este libro que presentamos hoy de Ciencias de la Gastronomía, hoy ya no es mío, es de ustedes. Es de ustedes para que lo reflexionen, para que lo critiquen, para que sirva de arranque a esta nueva época en la que vivimos, porque estamos en una nueva época. El siglo XXI nos ha cambiado en infinidad de aspectos. A mí me gusta decir que estamos viviendo ya no la era contemporánea, que los historiadores saben que tenemos el tiempo dividido en etapas y esta última es la contemporánea. Yo creo que estamos viviendo la era tecnológica. Estamos impregnados de la tecnología. Llevo un teléfono ahí que he apagado para que no nos moleste ahora. Estamos hiperconectados. Es maravilloso, nos ha aportado muchísimas cosas buenas. Estamos en la era tecnológica. Utilicemos lo que nos ha traído de bueno y trabajemos para que lo que ha traído de no tan bueno pues no nos afecte como seres humanos. Entonces, en esta reflexión sobre la gastronomía en esta nueva época, pues pensaba que realmente la cocina y la gastronomía han crecido por encima de sí mismas. Es decir, estamos en un momento en el que tenemos a una gastronomía más allá de la gastronomía. ¿Qué nos ocurre? Pues los que tenemos que pensar un poco sobre eso para facilitar planes de estudio a jóvenes que dentro de unos años cuiden de nuestra alimentación, que dentro de unos años se ocupen de que las cosas funcionen, pues tenemos que facilitarles el camino y darles unos métodos que en el caso de este libro pues sean abiertos para que todos los podamos leer y funcionen como un engranaje de conocimiento, de reflexión sobre nosotros mismos y de camino para esa nueva etapa que es la que propongo y que además es la que estamos viviendo. Es decir, los movimientos humanos, los movimientos sociales, persona a persona no podemos hacer nada por ellos. Contra la globalización, existen y no podemos hacer nada. Pero sí podemos estudiarlos y podemos ponerlos a nuestro favor. Y entonces la reflexión sobre las ciencias gastronómicas en contraposición con esa gastronomía, yo creo que antigua, si me lo permiten,
que era nada más que la comida buena, exquisita y cuidada para unos pocos. Hoy las cosas no son así. Nosotros en la Real Academia decimos que la gastronomía debe tener 4 pilares, las 4 S, que deben ser saludable. Convendrán conmigo en que la comida no puede ser tóxica y en muchos casos desgraciadamente está ocurriendo, eso es grave. Tiene que ser sostenible, porque vivimos en una tierra que estamos deteriorando y que tenemos que cuidar desde la propia gastronomía también, reflexionando primero sobre eso y después tomando acción. Solidaria, sostenible, saludable y satisfactoria. Al final nos tiene que gustar, no podemos comer cosas que no nos gusten, es decir, tenemos que seguir buscando cosas que nos gusten y cosas además, para mí, yo siempre también hablo en todos mis libros del territorio. Me importa muchísimo el territorio, porque el territorio de alguna forma, y de una forma muy importante, nos define. En el territorio encontramos la primera forma de cultura, que es la agricultura. La agricultura nos ha dado forma durante milenios, nos ha facilitado la recolección, la caza, el cultivo, después ya en épocas históricas, de productos que se dan bien en un sitio determinado. Y aquí tienen un ejemplo, hablábamos ahora de todo ese mundo maravilloso de las cocas, que tiene tanto que ver con su patrimonio y con su historia. Es decir, hablamos de gastronomía y hablemos de cultura. Y hablemos de esa cultura primero vinculada con el territorio, que después pasa por la historia y que después nos fabrica nuestra memoria, tanto personal como colectiva, como pueblos. Es decir, todos nos acordamos y esta mañana y a lo largo de estos días que han sido tan agradables, nos acordamos y hacemos un recuerdo, y es constante, fíjense, y ahora que abriremos un ratito para que me hagan algunas preguntas y podamos charlar, si tenemos tiempo y nos lo permiten. Lo veremos, cómo lo que hemos comido en la infancia nos determina. El pollo que hacía la abuela, aquel arroz a banda maravilloso que no hemos vuelto a probar, el arroz con leche, yo qué sé, miles de cosas que nos conforman y que nos ponen en común muchas cosas con nuestras vivencias en común y con las personales, con nuestra infancia. Y al final, esta gastronomía, que hoy parece que está muy vinculada con la cocina, y que lo está, porque claro, la cocina es el principio de donde nace y también es el fin. Viene de la cocina al plato y a conformarnos a nosotros. Pero sin embargo, los que tenemos que estudiar este fenómeno, deberíamos hablar de este término que propongo, que es las ciencias gastronómicas. ¿Por qué? Porque aunque cada uno, persona a persona, nuestra forma de comer es una, tenemos que estudiarlas desde el punto de vista de la medicina, tenemos que estudiarla desde el punto de vista de la química, tenemos que estudiarla desde el punto de vista de la historia. ¿Cuál es la historia de la coca? Porque las bases de masa de pan tienen más de 3.000 años. Yo las tengo muy bien estudiadas y hablaremos un poquito más para adelante de eso. No quería solamente centrarme en la coca, ¿no? Pero hay muchísimas más cosas. Perdón. Y entonces esa cultura nuestra, esa historia, ese territorio, tiene que devenir en alguien o muchas personas. De hecho, ahora este interés por el comer bien ha llevado a crear Casterra, ha llevado a crear un grado de gastronomía en la Universidad de Alicante, ha llevado a que esta tarde nos reunamos aquí personas con muy distinto perfil. ¿Por qué? Porque nos importa, porque queremos comer bien, comer mejor, o saber cómo exigir, o saber cómo decirle a la autoridad, al restaurante, al académico, por favor, cuídennos, por favor, háganlo bien, que tenemos que comer todos los días y varias veces. Y en definitiva, esta es la propuesta que yo hago, no solamente al mundo académico, sino a todos. Es decir, al cocinero, que realmente tienen un perfil que se ha visto, yo creo que muy dañado por esta moda de tantos programas de cocina, porque el trabajo de cocina es un trabajo muy serio, oigan. El trabajo de cocina, cuando los cocineros y los restaurantes están abiertos, nosotros estamos descansando y ellos no.
porque no sé si alguien se dedica a la cocina aquí o está vinculado con la cocina. Veo algunas caras, pues saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Porque en la cocina duelen mucho los pies, porque en la cocina yo trabajo muchísimo con cocineros de hace muchos años y porque pues tienen problemas de circulación de varices por estar quieto, porque la cocina tiene unos ciertos peligros y unos ciertos problemas. No todo es esa maravilla que nos cuentan. Hay una dureza de la profesión, pero ahí están los profesionales conociendo esa dureza y llevándola en el día a día, ¿no? Es decir, pero yo creo que el respeto hacia ellos y el respeto hacia lo que representa pues toda la actividad alimentaria pública nos debe llevar a reflexionar sobre que todos estos programas pues son divertidos, son una moda, pero son un montaje, son una forma de entretenimiento, pero no son la realidad de las cocinas. Entonces, para mí, mucho respeto a esos profesionales y precisamente por eso, pues dejarlos en su sitio, valorarlos, exigirles, como también ellos y ustedes y la sociedad debe exigirnos a nosotros, a los académicos. Entonces aquí estamos pues contándoles este nuevo avance con la nueva terminología, con esas nuevas palabras que son tan importantes para comunicarnos, porque la palabra yo creo que es un poco la magia de las cosas. La palabra es la magia de lo humano, la palabra es lo que explica exactamente lo que pensamos, lo que somos y lo que queremos hacer, nuestros proyectos. Entonces, si hablamos las mismas palabras, nos pondremos de acuerdo muchísimo mejor. Y en este caso de la gastronomía, yo creo que todos tenemos muchas ganas de ponernos de acuerdo, muchas ganas de hacer las cosas bien, con muchas ilusiones, porque además, Pep, estamos empezando este mundo nuevo con todas estas cosas nuevas, trabajando para que nuestros hijos, sus hijos, la siguiente generación sepan cuidarnos después infinitamente mejor, que tengamos unas vidas prolongadas, largas. Al final, de la gastronomía, la gran cuestión es que es un mundo que nos hace muy felices, porque comer bien es una parte de la felicidad. Si además esa forma de comer bien nos lleva a estar más sanos, nos lleva a vivir mejor, lleva a que la administración pública gaste menos en sistemas de sanidad porque estamos previniendo un montón de cosas, pues al final es ese tema tan serio, tan importante y tan lúdico también del disfrute de día a día. Es decir, hagámonos la vida agradable, pero para eso nosotros aquí tenemos que reflexionar, que pensar y que buscar las fórmulas para que todos ustedes y también nosotros pues seamos un poco más felices con esa buena comida. Y yo creo que con los libros también, más que hablar de libros y contarles, porque después ustedes tienen que hacer su trabajo y leerlo, yo creo que sería estupendo, si me lo permiten y disponemos de tiempo, que hagamos un poquito de debate y que puedan preguntar lo que les apetezca y que hablemos de gastronomía y de cocina y de estos proyectos que nos esperan en un futuro y que además vamos a tener muchos cambios en los próximos tiempos. ¿Qué te parece a ti? Sin duda. Completamente de acuerdo. Bien, pues es el momento por si alguien quiere intervenir o plantear alguna pregunta. ¿Sobre la industria de la felicidad? ¿Qué es la gastronomía? ¿Qué representa la cocina? Sí, aquí hay una... En apenas 20 años hemos pasado en el mundo de la gastronomía de artesanos, artistas y ahora lo etiquetamos con gente de la gastronomía. En 20 años considero que hemos escuchado 3 discursos muy rápidos, desde los libros de Betis y toda esa gente de tecnología de la cocina. Entonces, aunque toda la charla va alrededor de las ciencias de la gastronomía, no llego a entender el concepto sobre la definición de ciencia y de gastronomía de qué lo es. Bien, es una buenísima pregunta, pero
vamos a ver una cosa. El desarrollo de los últimos tiempos ha venido sobrevenido. Quiero decir, yo vengo a hacer una propuesta sobre las ciencias de la gastronomía en vista del desorden precisamente que hemos vivido los últimos 20 años. Herbetis, por cierto, hizo un trabajo extraordinario con el conocimiento de la química y la física aplicadas, y tiene unos libros que además les recomiendo porque es estupendo sobre la gastronomía. Yo tampoco estoy de acuerdo en que, es decir, no me pongan ese saco. Yo no estoy de acuerdo con que el cocinero tenga que ser un artista, pues eso es una responsabilidad que luego se puede hacer arte. Exactamente. Sí. Eso es. Tenemos que hablar, yo creo que es una artesanía fina que puede devenir en ciertos casos y que podemos encontrar artística. Pero bueno, ese es un debate distinto. Es decir, fíjese cómo en los últimos años hablamos de muchas cosas y hemos estado confusos hasta nosotros que estudiamos y que nos dedicamos a esto. Entonces, observando precisamente esta confusión que tenemos aquí y conociendo el mundo de la cocina, al final hay que ir a lo personal, ya lo siento, pero es el caso de cada uno, el libro lo escriben las personas, ¿no? Conociendo el caso de la cocina desde dentro, habiendo trabajado muchos años con cocineros, con empresas, con restaurantes, conociendo también, por mi parte quiero decir, perdone si le pongo el ejemplo mío, que es el que conozco, el mundo académico, conociendo también cómo la dietética y la nutrición interactúan en este campo, mi reflexión era que teníamos que crear un portal con una denominación concreta, porque a las cosas hay que darles nombre, y que ese portal era Ciencias Gastronómicas. Entonces, ¿no pertenece más al mundo de las humanidades que a las ciencias? No, ni mucho menos. Precisamente la división que hago, que está creo que por aquí, al final, bueno, ahora la verá. La división que propongo... Lo natural, lo tecnológico, claro, lo social... Las ciencias gastronómicas tienen una división al ser multidisciplinares y al crear muchísima riqueza entre unas y otras. Es decir, si no supiéramos, fíjese qué ejemplo le pongo de la importancia de lo que es multidisciplinar. Si no supiéramos que el bicarbonato inhibe o destruye la vitamina C en las cocciones, seguiríamos poniendo bicarbonato, porque deja las judías verdes con un verde maravilloso. Ahí qué importante es que el cocinero y el nutricionista y el químico se pongan de acuerdo para que ese conocimiento nos lleve a estar más sanos. Entonces, digo ese ejemplo y digo muchísimos ejemplos. De ahí que la división, cuando lea el libro ya lo verá, la división en 4 partes de las ciencias gastronómicas. Tenemos un mundo natural, es decir, de conocimiento vinculado con la tierra, vinculado con lo biológico, vinculado con la bromatología. Tenemos un conocimiento social, porque somos personas, que es lo que decía al principio. Y al final, lo humano tiene un enormísimo peso sobre todo esto, el carácter antropológico, sociológico, de historia. El cuarto era el artístico. Perdón, si me sí, el artístico y el tecnológico. Y la técnica, la tecnología. La tecnología la tenemos que sumar. La tenemos que sumar para no restar, porque estamos en el siglo XXI, no podemos prescindir de ella. Entonces ese portal, con esas 4 divisiones, es la propuesta para que ordenemos todo este caos que tenemos y le demos cauce para unos estudios mejor implementados y además de colaboración entre unos y otros. Aquí en esta mesa tiene un médico de formación y una historiadora de formación. ¿Y qué hacemos aquí? Porque hace una semana estaba con unos farmacéuticos y con un bromatólogo y una historiadora. Fíjese qué interesante es el hecho de que distintas ciencias que antes no se hablaban, hoy se hablen. Esta es una clave de la gastronomía. Sí, y que nos vincula además con ese concepto de mediterraneidad que tenemos y que nos es tan común. Y por eso creo que es muy fácil que en el mundo mediterráneo podamos comprender las ventajas de esta comunicación que es tan enriquecedora y que yo creo que nos va a dar muchas alegrías en el futuro.
Yo creo que es muy importante establecer puentes entre las ciencias sociales humanas y las disciplinas experimentales y científicas, y probablemente el campo de la gastronomía es en este sentido un ejemplo paradigmático no solo de la necesidad de que se produzca ese diálogo, ¿no?, fluido entre disciplinas de uno y otro entorno, como es empíricas, no empíricas, ¿no? Podemos clasificar de diferente forma con las reflexiones que acaba de aportar la profesora Villegas, pero es que yo creo que eso lo deberíamos de practicar no solo en el campo de la gastronomía, sino en todos los campos de la actividad intelectual, cultural, etcétera. Hay que romper de una vez por todas esa separación entre unas disciplinas y otras. Pienso, ¿eh? Sí, luego hay una parte más técnica, que es la que sí, pues el estudio de la heurística, el estudio de, es decir, aquí ha ido presentando el doctor Bernabeu, pues ya está la propuesta sobre la teoría constitutiva de las ciencias gastronómicas, que yo creo que puede ser de interés, sobre el nuevo lenguaje, sobre la producción científica, en fin, sobre los aspectos que la podrían conformar como ciencia. De cualquier modo, esta es una propuesta para iniciar. No tengo todas las respuestas. Empecemos el camino, empecémoslo juntos, y yo creo que todas las críticas, todas las propuestas y todos los cambios, pues es un momento interesante para comenzar, y a partir de esto pues trabajar juntos en este nuevo paradigma que ya está aquí, además, es que es la realidad. Sí. Yo quería preguntar, hablando de la ciencia, que no se queda por ahí la cosa, no quiero entenderlo, es a la hora de la gastronomía o de elaborar menús, lo que sí creo que hay que tener es conocimiento de las cosas que son las que nutren. Es que para mí eso es muy importante, ya es muy importante. No sé qué entra dentro de la ciencia, pero sí saber lo que tiene las propiedades de los alimentos. Hay una ciencia que se dedica a estudiar eso, que es la bromatología. Claro. No sé si va por ahí la ciencia, pero sí conocimientos básicos. Sí. Vas a un restaurante y a veces te dan proteína. Hay que, para mí es muy básico, equilibrar, hacer las combinaciones de los alimentos. Y eso yo creo que falta mucho. Claro, de ahí la importancia de esta propuesta de articular mecanismos de diálogos de todas las disciplinas que tienen que ver con el hecho alimentario, con el fenómeno alimentario. Lo que acaba de comentar es muy importante, es decir, la nutrición humana y la dietética es una disciplina, una ciencia joven, pero que ya tiene su recorrido y que no puede estar desligada del mundo de la gastronomía y de la cocina. Precisamente mañana aquí en Denia, en el CDT, tendrá lugar la primera jornada de gastronomía y nutrición, diálogo entre cocineros y dietistas nutricionistas, como una propuesta muy concreta en un aspecto que tiene que ver con esa dimensión más relacionada con la salud y para prevenir la enfermedad que tiene que tener, y donde la cocina y la gastronomía es una herramienta fundamental. Ella lo ha señalado en sus reflexiones, ¿no? Es decir, cuánto nos podríamos ahorrar todos, no ya en lo que es el gasto sanitario, sino sobre todo, en definitiva, en la calidad de vida de las personas, que al final es lo más importante, ¿no? Es decir, esa felicidad de la que estamos hablando, ¿no? Claro. Pero ese es un buen ejemplo, ¿no? De esa necesidad, de esa cuestión clara y contundente de buscar ese diálogo entre disciplinas. No pueden estar unos, es decir, el cocinero necesita de los conocimientos de la nutrición humana y la dietética, y es muy importante que el profesional de la nutrición humana y dietética incorpore a su discurso, incorpore a sus herramientas terapéuticas y de actuación como profesional la gastronomía y lo que la gastronomía y la cocina puede aportar, ¿no? Haciendo, como decía la profesora Villegas, eso que llamamos la dieta gastronómica, ¿no? Invitando a esa persona a cocinar sus platos y hacerlo de acuerdo con sus circunstancias, etcétera, pero consiguiendo algo que es fundamental. Si al final lo que te tienes que comer no te gusta, no te lo comerás. Entonces lo que se trata, te tiene que gustar, te tiene que resultar satisfactorio. Es que comes cosas que te gustan, pero no te están aportando.
Estoy de acuerdo también. Completamente de acuerdo también, sí. Que esta es la otra cara de la moneda, claro. Cuando Nos queda mucho trabajo, pero la reflexión sobre que estamos en una época nueva, con exigencias nuevas, porque eso mismo no se nos hubiera ocurrido a lo mejor hace 20 años. O yo no solamente quiero comer, y no solamente es que quiero comer bien, es que quiero que esté equilibrado, es decir, tenemos unas exigencias como sociedad. Entonces lo que proponemos es un marco para facilitar y aportar a la sociedad, que además, claro, en todos los sentidos pues nos ha nutrido y nos ha traído con tanto trabajo, pues y aportarle todo ese conocimiento que sabemos. Claro, en la medida que podamos avanzar en propuestas como la que hace ella o como la que yo refería respecto al Congreso de Barcelona sobre ciencia y cocina, pues podremos proporcionar a los ciudadanos y a las ciudadanas herramientas para que sean consumidores críticos también en el terreno de la gastronomía, ¿no? Sí, también, es decir, muy importante. Cuando alguien sabe que una verdura en determinadas condiciones, pues estás viendo que eso no es, puedes decir, es que yo sé esto, mire, esto no me lo sirva, no me lo ponga, y entonces todos nos beneficiamos en esta cadena de mejora mutua, ¿no? Nos vamos a beneficiar todos, no le quepa la menor duda. Y ahora que habla ella de la cadena, también pensemos en toda lo que se llama la cadena de valor de la gastronomía, ¿no? Que claro, todo lo que tenemos. La distribución. A través de la gastronomía podemos crear una auténtica revolución, ¿no? Es decir, claro, exigir el etiquetado, exigir a la gran industria que nos diga que tenemos una epidemia de obesidad infantil, por ejemplo. Esto es terrible. Y vivimos en la mejor sociedad que podíamos imaginar, ¿eh? Es decir, vivimos en una sociedad en la que muchísima gente come bien y come suficiente y a veces también demasiado, ¿no? Claro. Pero dentro de esta sociedad que tiene todas esas cosas buenas, podemos seguir puliéndola y hacerla mejor. Entonces, ¿por qué no exigírselo? Eso se hará de dos formas: formándonos todos nosotros y reconduciendo todas esas normas alimentarias para que sean más explícitas. El propio proyecto de Denia, Ciudad Creativa de la Gastronomía, pues ha generado ya iniciativas, documentos, propuestas de trabajo que van orientadas precisamente a conseguir que la gastronomía, ubicada en este marco conceptual como el que propone ella, se convierta en definitiva en una herramienta, en un instrumento para esto que llamamos el desarrollo sostenible. Es decir, puede tener un efecto multiplicador, ¿no? No sé si hay más intervenciones. Sí. Todo el mundo de la biología es un tema que sí. En el 72 no apareció lo de ética ambiental. Una ética ambiental que ha quedado inclinada frente a todo el proceso de documental. Yo creo que la gastronomía tiene una parte ética importante. Absolutamente. De hecho, creo que está recogido en algún sitio del libro, sí, porque sí es cierto que el profesional tiene que tener un código deontológico. Estoy absolutamente de acuerdo con ello. Es decir, por eso empezaba estas palabras diciendo que al final la comida nos fabrica desde dentro. Lo que comemos, de verdad, esa frase es de Brillat Savarin, decía: somos lo que comemos. Y somos lo que comemos de verdad. Todavía no se habían descubierto los análisis de ADN ni los análisis, pero hoy lo sabemos. Lo que comemos nos conforma y tenemos una obligación con nosotros, y luego la restauración pública, llámese el restaurante, la empresa, etcétera, comedores, todas estas cosas, pues tienen una obligación de conocimiento. Así que absolutamente de acuerdo, y además siempre he hablado de la necesidad de un código deontológico y de un principio de valor del profesional, porque si no estamos perdidos. De alguna forma, esa idea que queremos transmitir de sostenible, saludable, solidaria, bueno, y satisfactoria, porque no podemos hablar de gastronomía, sino pues es un principio en este sentido. Se hará. Gracias, es una buena sugerencia. ¿Alguna palabra más?
Y si no hay ninguna... Yo lo que diría es que conforme que todas las ciencias se interconectan, ¿no? Es decir, el otro día mismo como analistas hablábamos de la curcuma que es más saludable. Tenía un amigo químico al lado que si la pones con demasiada temperatura, pierdes el problema. Claro. Con el agua es una hora muy poco. ¿Vale? Lo aprendí ahora en esta altura de mi edad. ¿Qué quiero decir con eso? Que el lenguaje va a ser muy científico, pero que se ha de adaptar también a las primeras proveedoras de la salud, las madres de familia o los padres de familia. Sí. Los niños de la colonia. O los asignaturas, pero sí, me refiero, es que hemos hablado de sentido crítico, de no reciclaje, de sentido que está bien, lo que pasa, la comunidad de rol también, que es su primera fase. Pero que es la manera de saber ignorar cosas muy básicas. Sí. De hecho, es tan importante eso que en un libro que escribí que se llama Smart Food, al final del libro, que es una propuesta práctica para que la gente como usted y como mi madre y como hasta como yo, porque yo como todos los días, como todo el mundo, y pues que cómo organizarse con la vida que tenemos hoy y cómo recordar hasta tal punto que al final del libro hice unas tablas con una línea por aquí y dije arranque la tabla porque y llévesela al mercado, porque en esas tablas le diré en invierno qué productos tiene de mejor calidad y mejor precio, porque además no nos olvidemos que los productos que están fuera de temporada no tienen el mismo contenido vitamínico. Es que la naranja pierde hasta 4 veces, hasta se queda nada más que en una cuarta parte de contenido vitamínico, por ejemplo. Luego está la huella ecológica, es decir que ahí hay muchas cosas. Entonces en este libro hice las tablas para que que la gente las arranque y se las lleve al mercado, para que recuerde cuáles son los productos de temporada y que volvamos a esa vinculación con el territorio, a pesar de que hoy, bueno, pues encontramos muchas cosas, pero que seamos conscientes, ¿no? Sí, una estupenda reflexión. No es solamente para el... Sí, però, una ocupación tan però ha digna. matisat molt bé i ha dit o amos de casa, que està molt bé. Que està molt... Pero está muy bien, que no, eso no es nada mal. Le comento, tan tarde como esta mañana, hemos pasado casi 2 horas programando la elección que queríamos en un curso de literatura, un Excel, Sí. hemos elegido la gastronomía. Lógicamente el enfoque ha sido literario, pero desde comida romana, libros Sí. de literatura clásica española, Cervantes, Lazarillo de Tormes. El Lazarillo se levantaba pensando en comer, pensando ya. Sí. Con lo cual, ha habido comentarios súper interesantes. Y una cosa nada más que eso quería apuntar en una de la idea, la cocina otomana. La cocina otomana, bueno, eso es... La cocina oriental no la habíamos especializado, la griega, la europea, la del griego. Es que la cocina otomana es la cocina heredera del mundo bizantino y heredera además de la alta cocina romana que después en la parte occidental se pierde. Es decir, se olvida una parte, pero sin embargo ahí permanece. Algo estancada e influida después, bueno, pues más allá de Bizancio por las costumbres, pero es una cocina absolutamente fabulosa, la bizantina y la otomana. Había cosas muy favorables también, como los Bueno, sí. Hay cosas, sí, sobre canibalismo. Yo espero que está por aprobar. Pues nada, le deseo lo mejor y que lo disfruten. Y además con un taller de literatura observa uno cómo realmente vivimos en un mundo en el que tenemos la despensa ahí, nos acercamos, si no me queda eso, la cúrcuma o no me queda verdura, que te acercas a cualquier sitio y valorando también todas esas posibilidades que tenemos ahora. Ahí está un poco la visión social y la evolución de la cultura. Claro. Sí. Y además de interpretaciones de un texto, de cuál era el personaje, por sus gustos. Muy interesante. Sí, yo he impartido algunos de esos seminarios de literatura. Estas son otras disciplinas que también pueden aportar a la... Porque deben... Y a lo mejor decirle al profesor de Duarte que cuando tenga aprobado el programa, dárselo a
Claro que sí, pues encantada, por supuesto. No sé si hay alguna intervención más. Bien, si no hay ninguna intervención más, agradecerte, Almudena, de verdad el esfuerzo que sé que has hecho para venir a Alicante esta mañana, Denia esta tarde, Denia mañana y la verdad es que ha sido un placer y una satisfacción poder escucharte y poder haber presentado en este ciclo de Llegir en clau gastronòmica un libro, un ensayo como tuyo. Muchas gracias, moltes gràcies. Gracias, Denia.